En abril del 2003 se anunció uno de los avances más importantes para la comunidad científica, el desciframiento y secuencia del genoma humano. Se trató de un proyecto internacional en el que participaron las 6 grandes potencias del mundo, pero donde también estuvo presente un mexicano, quien contribuyó con la identificación y análisis de cerca de 1,400 genes causantes de enfermedades. Hoy platicaremos en corto con Gerardo Jiménez Sánchez, promotor y director fundador del primer Instituto de Medicina Genómica en América Latina, investigador académico, un hombre comprometido con la ciencia, la tecnología y sobre todo con el desarrollo de México. Acompáñenme a conocerlo. Gerardo Jiménez Sánchez nació en la Ciudad de México en 1965. En 1990 se graduó como médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente realizó la especialidad en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. En el año 2000 obtuvo el grado de doctor en genética humana y biología molecular por la Universidad de Johns Hopkins y 3 años más tarde completó su formación con estudios de administración de empresas en el IPADE. El doctor Jiménez Sánchez es pionero en el estudio de la genómica y participó en el primer análisis mundial sobre las implicaciones médicas del genoma humano. En 2004, fue nombrado director general y fundador del Instituto Nacional de Medicina Genómica en México, el primero en su tipo en toda América Latina. Fue así que de 2005 a 2009 dirigió el proyecto para elaborar el mapa genómico de los mexicanos, para el cual se analizó el ADN de 300 personas de 6 estados de la República. En México, ha fundado diversas empresas y organizaciones con el objetivo de crear puentes entre la investigación genómica y el crecimiento económico. Su experiencia y liderazgo en el tema lo han llevado a ocupar posiciones importantes como miembro del Consejo Asesor en Biotecnología, del Secretario General de la ONU, presidente del Grupo de Trabajo en Biotecnología de la Organización Mundial de la Salud y la presidencia de la Comisión de Biotecnología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por mencionar algunos. Ha sido académico en la UNAM y desde 2012 dirige el programa de Medicina Genómica y Bioeconómica de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Harvard. Actualmente es el presidente ejecutivo de Global Biotech Consulting Group, empresa dedicada a la consultoría y desarrollo de proyectos biotecnológicos. La ciencia también tiene un papel utilitario, tiene una vertiente utilitaria de aplicación. Y para que esas aplicaciones sean congruentes y de beneficio a la sociedad, tiene que participar el científico, el empresario y el gobierno para poder atender necesidades importantes. Y hoy en día, las ciencias de la vida contribuyen a la competitividad de las naciones. El interés y vocación por la ciencia lo traen los genes. Hijo de un destacado agrónomo y una investigadora bioquímica, Gerardo Jiménez Sánchez creció entre salones de clases, laboratorios y bibliotecas. Yo nací en la Ciudad de México y soy el primero de 6 hijos de una familia de científicos. Mi papá es científico en ciencias agrícolas. Mi mamá es científica, es profesora, investigadora en bioquímica vegetal, de tal forma que la familia está compuesta por los padres y 6 hermanos, de los cuales yo soy el mayor, y después somos una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, somos 6. De ahí, básicamente, yo crecí en esta ciudad. Yo siempre he sido del sur de la Ciudad de México. Hubo una época de mi vida que por razones del trabajo de mis padres vivimos en Texcoco, en Chapingo. En realidad mi papá era el director general del Colegio de Posgraduados y vivimos ahí una etapa importante. Antes de eso vivimos en los Estados Unidos porque ellos dos estaban terminando sus doctorados y ahí fue donde la familia empezó a crecer. Ahí nació mi hermana, en fin. Después de eso ya regresamos a la Ciudad de México. En la escuela me formaron los maristas, en el Colegio México, en el CUM. Y después de eso ya en la universidad, en la UNAM, en la Facultad de Medicina, fui estudiante de medicina, donde me gradué.
desde esas épocas el deporte que yo hacía era básquet, porque era, digamos, lo más popular en la escuela, y además, desde luego, de que había el fútbol americano, pero ni mi constitución ni mi interés daba para eso. Entonces yo iba a lo otro. Mi interés, desde luego, por la lectura, pues desde muy temprana edad, desde luego, porque la verdad es que la lectura es un instrumento que nos permite enterarnos de un montón de cosas. La lectura ha sido fundamental porque permite, si uno la cultiva desde muy temprana edad, permite que uno se acerque a muchas disciplinas de forma muy rápida. La verdad es que he tenido la fortuna de leer a muchos, nacionales y de otros países. Y la verdad es que son muy diferentes. La verdad es que cuando uno lee, por ejemplo, novelas históricas mexicanas, donde tenemos autores fantásticos, lee uno estilos, lee uno historias cercanas a uno, pero cuando uno lee Europa, y cuando uno lee lo que pasaba del otro lado del mundo, y uno ve cómo el mundo andaba en diferentes etapas, con diferentes relojes, y ¿no? con diferentes relojes, uno puede darse cuenta que en realidad no es que tengamos a uno o a dos que son los favoritos. Claro, uno tiene favoritos, pero uno se da cuenta que conforme uno se adentra, puede uno entender el mundo global. Y eso es muy importante hoy en día, particularmente para los jóvenes, porque hoy el conocimiento es global, la competencia es global y la contribución que uno puede y debe hacer es global. Sus primeros experimentos iniciaron alrededor de los 16 años, cuando registró las mutaciones de unas moscas de fruta en el laboratorio del Centro Universitario México. Esta inquietud lo llevaría años más tarde a tratar de descubrir cómo se originan las enfermedades durante la infancia. Cuando yo estaba en la preparatoria, recuerdo que empecé a estudiar la genética. Y el director del CUM, don Miguel López, que en paz descanse, el viejo López, que le decíamos con gran cariño, fue muy sensible y muy generoso y me prestó hacer uso de un laboratorio del CUM para montar experimentos que tenían que ver con las leyes de la herencia. Y entonces en Chapingo, en el colegio de posgraduados, me regalaron moscas con diferentes características, ojos rojos, alas cortas, en fin. Y yo hacía las cruzas en este laboratorio del CUM, donde el viejo López me hizo favor de arropar con todo lo que se requería. Y fue estupendo porque de ahí pues no era más que replicar lo que Mendel había hecho con chícharos, en este caso con moscas, y lo que él ya había descrito de las leyes de la herencia, pues poderlo reportar en un artículo que me acuerdo muy bien ahí mismo en la preparatoria. Pero entonces esto es simplemente para decir que mi interés ha sido desde entonces los mecanismos de cómo se generan las enfermedades. En ese entonces, en los 80s, la bioquímica y la inmunología eran, digamos, las disciplinas de las ciencias naturales más avanzadas. Era lo que más nos permitía acercarnos a la química de la salud y de la enfermedad. Entonces, una forma de estudiar esto en los humanos es a través de las enfermedades genéticas. Y estas enfermedades genéticas se dan fundamentalmente en los primeros meses de la vida, en los primeros años de la vida. Y eso fue parte de lo que me llevó a estudiar pediatría, poder conocer con mayor profundidad el impacto de las mutaciones en el ser humano, el impacto de las mutaciones, es decir, de los cambios en el ADN, de los errores en el ADN, que podían generar una anomalía, una enfermedad en un niño recién nacido. Y entonces ahí empezamos ya como clínico, como pediatra, a conocer el diagnóstico, el manejo de este tipo de niños. Tengo anécdotas y recuerdos fantásticos. Recuerdo una vez un paciente donde me llevó una señora en la madrugada en una guardia. Decía, mi niño lleva 4 días dormido, y era un niño de 7 meses. ¿Cómo 4 días dormido? ¿Estará intoxicado? ¿Le habrán dado algo? Y empezamos a estudiar la bioquímica, sabiendo ya cómo funcionaba esto, y descubrimos que tenía una mutación que le aumentaba los niveles del amonio, y entonces se dormía.
Entonces hicimos el diagnóstico, le dimos tratamiento y luego 10 años después que fui a alguna cosa al instituto, me encuentra una señora y me dice, oiga doctor, es que usted recuerda que le llevé a mi niño de 7 meses que estaba dormido. Digo, sí, señora, ¿cómo fue la historia? Dice, pues aquí está, era un joven altísimo, un muchacho muy bien dado, estupendo, que tuve el gusto de saludar ese día. Y bueno, son recuerdos que a uno le vienen a la mente de vez en cuando. Al regresar, el doctor Gerardo Jiménez Sánchez nos hablará de sus inicios en la investigación y desarrollo de la medicina genómica. Mi consejo, si se permite, de alguna forma. En 1990, el doctor Jiménez Sánchez empezó su residencia para la especialidad en el Instituto Nacional de Pediatría. Su contacto con los pequeños pacientes lo motivó a investigar cuáles son los mecanismos moleculares que causan las enfermedades. Y yo, como me dedicaba a las enfermedades genéticas de los niños, tuve oportunidad en un congreso al que fui en California, no se me va a olvidar, cuando yo era estudiante, de escuchar a un profesor. Después de haber escuchado muchos durante la carrera en el mundo, pero escuché a uno que cuando lo escuché, yo dije, yo ese quiero que me De ahí eduque. soy. Sí. Este profesor que se llama David Valley, que se escribe David Valle, cuando yo lo escuché, de verdad que se me abrió un telón. Parteaguas ahí. Absolutamente, porque era pediatra, clínico y un extraordinario investigador en el laboratorio. Entonces, esa combinación me encantó. Entonces, cuando tuve yo en el 5º año de la carrera, tuve la oportunidad que mi profesor aquí, Antonio Velázquez, que me impulsó mucho en esa área, pudiera conseguirme que fuera yo a una rotación allá con David Valley en Johns Hopkins. Entonces él me dijo, mira, estoy estudiando esta enfermedad de los ojos, que está causada por un gen que tiene una mutación. Y me llegó por un mexicano indocumentado de Chicago, que llegó aquí a Baltimore para que lo viera. Pero ya vi dónde está su familia en Guerrero. ¿Por qué no vas y buscas el árbol genealógico y estudiamos a la familia? Pues uno ahí en 5º de carrera, encantado, con toda la energía, ¿verdad? Y levantando entusiasmo, llegamos a identificar cuál era el pueblo, que era una villa, una aldea. Había que hacer una cantidad de horas enorme en el camión para llegar después, ir temprano en un vehículo y luego seguir con un caballo. Entonces fuimos profesores, bueno, sí, se generó ahí un entusiasmo estupendo. Fuimos a conocer a la familia, encontramos a la familia extendida, tomamos muestras de sangre de todos, hielo seco, caballo, luego me acuerdo mucho que estuvimos, como dije, la enfermedad era de ojo, y entonces el jefe de oftalmología del Instituto Nacional de Pediatría, lo animamos a venir hasta la sierra. Y entonces él pudo llevar sus instrumentos para documentar la enfermedad. Total, me llevé las muestras a Estados Unidos, encontramos el gen, encontramos la mutación, pudimos identificar a quienes tenían la enfermedad sin tener manifestaciones todavía. Fue fantástico. Regresé, terminé la escuela, terminé la especialidad y luego regresé ya con él a hacer el doctorado. Entonces regresé a Johns Hopkins como estudiante de doctorado. 5 años después me gradué de doctor en genética. 5 años después. En total, yo fui a la universidad 18 años. En 1990, el genetista Francis Collins inició un proyecto para obtener la secuencia completa del ADN. 13 años más tarde, el equipo en el que participaron laboratorios de Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Japón terminó de identificar 3.200 millones de secuencias posibles. Se trató de una investigación que transformó la medicina en el mundo y que el doctor Jiménez Sánchez se encargaría de traer a México. Fui parte del equipo, de un gran equipo que dirigió Francis Collins, y a mí me encomendaron la parte del análisis de los genes que causaban la enfermedad humana. Y en esa publicación que hicimos en Nature en febrero del 2001, ahí me tocó escribir el capítulo
del primer análisis médico del genoma humano. Fue una cosa fantástica, de estas oportunidades que se le dan a uno en la vida, y fue muy buena. Y ahí justamente se decía lo que podía venir hacia el futuro. Pero debemos tener en cuenta que ese primer proyecto, esa primera lectura de un genoma humano, costó $5.600 millones, de un genoma humano. Entonces, ¿cómo llevar eso a que todo el mundo pudiera tener su ADN secuenciado? Es un camino que tiene además una ecuación económica muy importante. Y una de las cuestiones que ha ocurrido en los últimos 10 años es que el costo de secuenciar el ADN se ha reducido 1.000.000 de veces. No existe precedente en la tecnología, ni los celulares, ni las computadoras, que siguen la ley de Moore en cómo va reduciendo el costo de una reducción como esta. Entonces, el hecho es que hoy podemos secuenciar un genoma completo por cerca de $4.500, no 5.600 millones, sino 4.500. Después de esto de la genómica y del proyecto del genoma humano, fue que un día platicando con mi maestro, mi mentor Guillermo Soberón, y le hablaba yo de los avances que veía en Estados Unidos sobre el proyecto del genoma humano, él con su enorme visión y experiencia en la salud, claramente identificó que esto tendría un potencial enorme para la salud de los mexicanos y para el bienestar de los mexicanos. Y fue ahí que empezó a generarse una idea para que México tuviera una plataforma nacional en medicina genómica. Y fue ahí donde ya en 2004, con la aprobación del Congreso de la Unión y la firma del decreto la creación por el presidente Fox, se creó el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, en donde tuve el privilegio de ser su primer director, su director fundador en el año 2004. Ahí creamos la infraestructura, reclutamos a los muchachos, en fin, fue un proyecto fantástico en donde, además en mi laboratorio, en el instituto, tuvimos la oportunidad de desarrollar el mapa del genoma de los mexicanos, que fue un proyecto donde recabamos muestras de indígenas y mestizos mexicanos y estudiamos su ADN, cómo se hizo con los europeos, con los chinos, con los africanos al mismo tiempo, y publicamos los resultados del mapa del genoma de los mexicanos en el Proceedings, en la revista de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Recuerdo que los resultados los entregué en una ceremonia al presidente Calderón en Los Pinos, cuando se anunció ya la conclusión de este mapa. El genoma humano tiene 3.200 millones de letras, de bases, de nucleótidos. Es un libro gigante. Son 4 elementos. 4 letras, A, G, T y C. Y está escrito como un texto. Y lo que estudiamos fue ver cuáles eran las particularidades del catálogo de variaciones en los mexicanos. La importancia de esto es la que ya ha referido, que algunas de estas letras dan riesgo o protección a algunas enfermedades. Y esto tendrá un impacto fundamental en la salud pública. Gerardo Jiménez Sánchez es uno de los científicos mexicanos más reconocidos a nivel internacional. En 1999 recibió el premio a la mejor investigación en pediatría por la Society for Pediatric Research. 2 años más tarde fue acreedor al premio Dr. Miguel Otero al mérito en investigación clínica del Consejo de Salubridad General de México. Y en 2003 recibió el Máster de Oro del Foro de Alta Dirección, presidido por el rey Juan Carlos I de España. Cuando era director del Instituto Nacional de Medicina Genómica, Gerardo Jiménez Sánchez recibió la visita del secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, quien más tarde lo propuso para encabezar el área de biotecnología del organismo internacional. Esta experiencia le ayudó para hacer que el conocimiento genómico genere riqueza y desarrollo en la sociedad. Me acuerdo que venía a visitar y a conocer un poquito una media hora, y acabó quedándose toda la mañana y metiéndose al laboratorio y viendo los aparatos y el genoma humano y tal. Y luego unos meses después, cuando él ya estaba en la OCDE como secretario general,
se dio cuenta que la genómica tenía mucho que ver con el desarrollo económico y encontraba muy poco de esto en la OCDE. Y entonces él estimuló a que México propusiera un candidato para presidir el área de biotecnología. Se hizo la votación y tuve la oportunidad de dirigir el área de biotecnología en la OCDE durante 7 años, en donde hoy en día la genómica y la economía en la OCDE van de la mano, economía del agua, del mar, de la agricultura, de la ganadería, de la salud, de las vacunas, del medio ambiente, de seguridad, de forense, bueno, una cantidad. La ciencia tiene una, digamos, una función fundamental, que es la de generación de conocimiento, que ha contribuido al desarrollo de la humanidad, y eso no hay discusión. Pero la ciencia también tiene un papel utilitario, tiene una vertiente utilitaria de aplicación. Y para que esas aplicaciones sean congruentes y de beneficio a la sociedad, tiene que participar el científico, el empresario y el gobierno para poder atender necesidades importantes. Y hoy en día las ciencias de la vida contribuyen a la competitividad de las naciones. Entonces, esto me llevó a darme cuenta de que el genoma humano, desde luego, ya empezó a tener implicaciones en diagnóstico, tratamiento, nuevos medicamentos, nuevas formas, nuevos instrumentos, y esto genera empleos, y esto genera impuestos, y esto mueve la economía. Pero también nos dimos cuenta de que leer el genoma de los pescados permite identificar con mayor precisión cuáles están en riesgo de extinción y no se deben pescar, por lo tanto cuidar el medio ambiente, cuáles con toda precisión acumulan metales pesados y no deben llegar al mercado, cuáles llegan al mercado y se ven iguales, pero no lo son. Este vale 35 el kilo y este 20, y sin embargo a veces los ponen a los dos en 35. Y hoy en Estados Unidos y en Canadá ya los inspectores miden el código de ADN de esos pescados y pueden definir precios en función de esto. Entonces podemos tomar decisiones de cuál pescar y no pescar, cuidar el medio ambiente, podemos tomar decisiones de comercio. En Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Europa, se usa por rutina medir el ADN de cada vaca Holstein que produce leche en esos países para poder seleccionar desde muy temprana edad cuál vaca producirá más leche, más proteína y más grasa, cuál tendrá menos riesgo a mastitis, a tuberculosis y a otras enfermedades, y poder seleccionar. No estoy hablando de vacas transgénicas ni de cambiar el ADN, estoy hablando de seleccionar. En Vietnam, en Tailandia, seleccionan el arroz que sobrevive a las inundaciones. Y pasa la inundación y hoy en día el arroz sobrevive después de 2 semanas de estar sumergido en el agua. Entonces, estas aplicaciones a la economía del mundo que pude aprender en la OCDE, que pude entender desde la base molecular y que lo pude ver la necesidad de aplicarlo en México. Aunque nunca le han faltado ofertas para trabajar en el extranjero, Gerardo Jiménez Sánchez tiene claro su objetivo: continuar con el estudio de la medicina genómica y asegurarse de que sus aplicaciones beneficien a los mexicanos. Esto nos llevó a generar una nueva organización que se llama Genómica y Bioeconomía, una asociación civil en donde tengo el privilegio de presidir el consejo de directores, pero el consejo de administración, el consejo directivo, el vicepresidente es el doctor Julio Frenk, el secretario es el maestro Guillermo Soberón, cuyo objetivo es estimular la innovación genómica para el crecimiento económico del país. Es decir, tiros de precisión para que en donde México puede ser competitivo, pueda rápidamente hacer las vinculaciones científicas y tecnológicas basadas en genómica y poder detonar proyectos de alto valor económico. De tal forma que ese es uno de los objetivos de Genómica y Bioeconomía. Por otro lado, en Genómica Médica y GBC Group, que son 2 empresas de un mismo grupo que tengo la fortuna de presidir, estas se dedican ya a la aplicación concreta, a que el paciente reciba el diagnóstico genómico que necesita para el tratamiento de su cáncer o para el tratamiento de su hipertensión con base en su ADN. De tal forma que la conjunción del conocimiento científico, del conocimiento empresarial, la vinculación, por ejemplo, que hemos desarrollado con los empresarios, con el CONACYT
y con las instituciones de educación superior nos permiten generar tiros de precisión para que México pueda ser más competitivo en la economía del conocimiento a través de la genómica. No dudo que a lo largo de la próxima década va a poder secuenciarse el ADN completo de un niño al nacer. Va ahí a poder predecirse algunas enfermedades para las que tienen riesgo. En consecuencia, va a poder prevenirse o retrasar la presencia de estas enfermedades. El sector salud, público y privado, podrá tomar decisiones económicas de qué requiero más, mastografías, placas de rayos X y colonoscopías, de acuerdo a conocer mejor genéticamente a su mercado, a su población. En este laboratorio, aquí en San Ángel, aquí en donde estamos, que tenemos un laboratorio genómico, aquí hacemos lectura del ADN humano. Cotidianamente. Y ya no necesitamos tubos de saliva, lo que hacemos aquí en el laboratorio para las pruebas de nuestros clientes es en saliva. Y ya no hacemos tubos de saliva, lo que hacemos es saliva en papel, en donde pone papel, esa saliva en el papel, y a temperatura ambiente nos lo manda desde Oaxaca, desde Chiapas, y aquí sacamos el ADN, y lo leemos y hacemos el diagnóstico. Es sin duda algo en donde no debemos quitar la atención. Y yo simplemente para concluir diría, esto que hemos platicado desde ir a la escuela en Texcoco, que fui a la Juan Ruiz de Alarcón, una primaria estupenda y una secundaria fantástica, los maristas, la UNAM, Johns Hopkins, Harvard, la OCDE, esto no es más que cuando alguien tiene una idea, un sueño, un camino. Hay que seguirlo. Es como una hebrita que va uno jalando. Entonces, para los muchachos que nos ven, hay que subir un escalón a la vez, pero bien, sólido. Es decir, yendo a la escuela, graduándose, terminando la tesis, titulándose, ir al siguiente escalón, ir al siguiente escalón. Y cada escalón, no importa que sea una especialidad, un trabajo, como servidor público, como cualquier actividad que uno se proponga, son aquellos que van a llegar y son aquellos que van a lograr generar, como he dicho, enriquecimiento para la sociedad, beneficio social y, desde luego, como también lo he señalado, enriquecimiento cultural, que son tres factores que mueven a las sociedades de hoy en día en forma competitiva. Esos, los que no se distraen, los que siguen su sueño, pronostico que la gran mayoría va a llegar a donde quiere llegar. Ya sea desde una institución pública, en el aula de clases o en su laboratorio, Gerardo Jiménez Sánchez es un modelo a seguir por su entrega y pasión, pero además por su compromiso con el crecimiento de nuestro país. Yo le agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en la próxima emisión de En Corto, para conocer a más mexicanas y mexicanos que están moviendo a México. Hasta la próxima.